Shalom Raham, hoy estamos en el día martes de la Parashat Emor, año 5783. Estamos aquí en Kiryat Sefer, en Modi'in, Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando Pirkei Avot, del libro Vivir como Judío de Ramón Sternbuch, y también vamos a ver si vamos a ver un poco los Rishonim. Ayer llegamos hasta el capítulo 1, Mishnah 11, así que hoy vamos a seguir con la Mishnah 12. Dice lo siguiente: primero vamos a hablar del libro Vivir como Judío, la traducción, y después vamos a hablar de algunos Rishonim Brinadar. Top. Irei y Shammai recibieron de ellos las enseñanzas de la Torá. ¿Quiénes son ellos? Avtalión y Shmaya, Shmaya de Avtalión. Así ellos fueron los maestros de Irei y Shammai. Hasta ahora Hillel dice: cuéntate entre los alumnos de... Perdón, me olvidé de grabar en audio también. Fija. Y así, Hillel dice: cuéntate entre los alumnos de Aarón, ama la paz y persigue la paz, ama a la gente y acércala a la Torá. O sea, hay que ser alumnos de Aarón, Aarón Cohen, hermano de Moshe Rabbeinu, ama la paz, persigue la paz, ama a la gente y acerca a la Torá. Top, dice así: cuéntate de los alumnos de Aarón, ama la paz y persigue la paz. Cabe preguntar, ¿por qué la Mishnah enseña que es Aarón quien nos enseña a perseguir la paz? ¿Por qué justo Aarón y no otro? Podemos responder de la siguiente manera. Observamos que Aarón era muy humilde. Pese a su investidura de ser el gran sacerdote, y pese a ser hermano mayor de Moshe Rabbeinu, le era sumiso, como testimonio del versículo, y aquí que él saldrá a encontrarte y cuando te vea se alegrará su corazón. Aarón se alegró por la jerarquía de su hermano menor, de Moshe Rabbeinu, y no lo envidió en absoluto. Cuentan en la Mejilta, cuando Moshe hablaba, Aarón prestaba mucha total atención para escuchar con temor. Las escrituras lo consideran como si estuviera escuchando directamente de los labios de Dios. Aarón, con gran humildad y sin tomar en cuenta lo elevado de su propio nivel espiritual, se dedicaba a hacer la paz entre cada persona, con su prójimo, entre marido y mujer. Según lo expuesto, comprendemos la enseñanza de la Mishnah: cuéntate entre los alumnos de Aarón. Es apropiado conducirse con humildad como lo hacía Aarón y hacer reinar la paz entre la gente. Otra explicación: el sabio nos exhorta a tomar el ejemplo de Aarón acerca del amor a la paz. Se trata en el Tratado de Sanedrín que Aarón amaba la paz, perseguía la paz, hacía paz entre cada persona y su prójimo. Ni bien se enteraba acerca de alguna rencilla entre dos judíos, les hacía reconciliar, evitando que llevasen el pleito ante el tribunal rabínico. Como está escrito, la ley de la verdad estaba en sus labios y ninguna iniquidad se encontraba en sus labios. Con paz y con rectitud se conducía conmigo, instó a muchos a que se arrepintieran de sus transgresiones. Este versículo se refiere a Aarón, como lo demuestra el versículo siguiente, porque los labios del Cohen aguardan el conocimiento. No comprendemos cuál es la relación entre la cualidad de amar y perseguir la paz, y lo que está escrito, la ley de la verdad, estaba en sus labios. Podemos responder que solo alguien como Aarón, que enunciaba la ley de la verdad, la Torá, con sus labios, y quien no se encontraba ninguna iniquidad, era idóneo de hacer reinar la paz entre Israel y su Padre Celestial, entre cada persona y su prójimo, y entre cada marido y su mujer. Acerca del término perseguir, podemos explicar que suele suceder que varios allegados intenten imponer armonía entre los contingentes, pero estos sabían que nadie está autorizado a entrometerse. Al respecto, el sabio nos enseña que por tal causa no se ha de desahuciar, sino que por el contrario, debemos esforzarnos para perseguir y lograr la paz entre ellos. Ama a la gente y acerca a la Torá. De aquí aprendemos que el precepto de amar a la gente se cumple primordialmente acercándola a la Torá. Se refiere a cada judío, incluso a los alejados del cumplimiento de la Torá, mientras que no sean renegados. Para referirse a la gente, es sabio utilizar el término beriot, criaturas, porque el término Adam, usado correctamente, no se adecua a que haya echado de sí el yugo de la Torá y de sus preceptos. Enseñan nuestros sabios: ustedes los judíos se llaman Adam, pero las demás naciones no se llaman Adam. No es correcto denominar a las demás naciones como Adam, puesto que no cumplen los preceptos ordenados a toda la humanidad. Por lo tanto, son solamente llamados Beriot, criaturas de Dios.
Ahora, con respecto a esto, que Atem Kurim Adam, ven Umot Adam Kurim Adam, lo que se refiere es que, por supuesto que son Adam, pero hay un cuento que relata que había una oposición en Rusia a los judíos, y justamente de esto lo que está escrito en la Mishnah, como ustedes dicen que ustedes se llaman Adam y nosotros no los llamamos Adam, que no somos personas, ¿acaso? Entonces el sabio judío les dijo, la interpretación de ustedes no es correcta. Lo que está escrito acá, que las demás naciones se llaman Adam, es porque Adam, no hay plural de la persona Adam, Adamim, no hay. Por ejemplo, Ish, hay Anashim, Isha, Nashim. Aval, no hay lo que se llama plural de Adam, Adamim, que no pone Adam, para Adam, no tiene un plural. Entonces le preguntó, usted sabe, dijo al juez, usted sabe que en su edificio hay una mujer viuda que le cuesta mantenerse. ¿Usted realmente se preocupó por ella? Así le preguntó el rabino judío al juez. Y le dijo, mira, la verdad no tengo ni idea que había una viuda de Hashem Mishmor en mi edificio. No, no sabía nada. Y le dijo, ¿vio? Eso es lo que yo estoy diciendo. Cuando Hashem ya viene un sufrimiento al pueblo de Israel, todo el mundo se entera. Todo el mundo se entera de lo que está pasando. Todo el mundo se reza por el pueblo de Israel. Todo el pueblo reza. Incluso no nos conocen. A cada uno dicen que hay que rezar por alguien que está Hashem en el hospital. Todo el mundo reza. Todo el mundo se preocupa por el otro. Entonces, eso se llama que son Adam. Porque cuando afectan a uno, se afecta a todo el pueblo. Y eso solamente el pueblo de Israel hay. No hay otro pueblo algo así. Todo. Ahora, acá donde viene explica que la obligación de amar a la gente es un precepto de la Torá, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, de la misma manera en que uno se ama a sí mismo. No obstante, encontramos en el Tratado de Shabbat que Hillel le enseñó a un gentil que quería convertirse al judaísmo, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Aparentemente este es un nivel inferior al mencionado anteriormente, ya que no está escrito que debemos amarlos como a nosotros mismos. Podemos explicar que no hay ninguna contradicción entre ambas enseñanzas. Realmente un gentil no comprende qué es el amor verdadero, es decir, amar al prójimo como a sí mismo, lo cual hace imprescindible enseñarle el precepto de forma negativa. Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. O sea, llegar al nivel de amar al prójimo a ti mismo es un nivel muy alto y no todo el mundo lo entiende. Pero que no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti, eso es algo que se entiende mucho más. Es algo que, bajo tu la gente lo puede cumplir perfectamente. Hasta acá dice entonces el libro de Rav Moshe Steinbruch con respecto a la enseñanza de este Pirkei Avot, muy interesante. Todo. Ahora vamos a seguir entonces con los Rishonim, Bliner, vamos a ver acá lo que traen. Estamos en la Mishnah 12. ¿Qué? Entonces dice, si vamos a leer en hebreo también, Kibel Beshamayim, Kiblu Mehem, Ilel Omer, Vitamidah Shel Aaron, Ohev Shalom, Bordodev Shalom, Ohev Tabriot, Umekarban la Torah. Como ya explicamos. Dice Rashi, vamos a ver primero Rashi, a ver si de acá Rashi, ¿qué? Kibel Hillel Shammai Kiblu Mehem, ¿de quién? De Shammai Abiatel, lo ya explicamos. Eben Mitamidash Aarón, que es, cuéntate entre los alumnos de Aarón, Gelomar, Arei Lamen de Aarón, Shaya o Eb Shalom, Shenemar, Bitia y Tai, y toda Jaim Shalom, que Shaya Roy Shnaim Mervim Zemze, Aya Ores de Kolejad de Had, Shalom Midad, Javeo, Bemerlo, Ploni Rey, שתוכו למה אתה מרים עם פלוני, הלא הוא נשתך לפניי ופייסני לבוא אצלך לדבר עמך עליו, עד שתתרצה להתפייס עמו. כה כן היה מדבר לחברו, ומתוך דברים הללו המנסים שלום ביניהם. אמר אחד לאשתו, קודם שנענית לי, עד שתרוק בעינו של כהן גדול, היה לא שומע, היה הולך אצל אותה אישה, והיה אומר, פלוניתה, חשתי בעיניי, רוק שלך רפואה יש בו, תרוק לי בעין, והייתה רוקקת. וכן נאמר בו, ויקו את אהרון 30 יום כל בית ישראל, אחד אנשים ואחד נשים במשמע, ובשלו נאמר אליו בני ישראל, כדכתיב, ויקו בני ישראל es Moshe. Entonces dice acá Rashi trae algo impresionante, explica un poco más lo que ya dijimos en el libro, y dice así, está que en el versículo que un pacto estaba con él la vida y la paz. Cuando veía a dos personas que estaban peleadas una con otra, entonces iba a cada uno de ellos, sin que el otro sepa, y le dice, mira fulano, tu amigo, ¿por qué te peleas con fulano? Él me vino a mí y me dijo que por favor venga a ti para hacer las paces y hable contigo hasta que quieras amigarte con él de vuelta. Y así hacía con el otro, y así hacía paz entre ellos. También un marido le dijo a su mujer, tenés prohibido tener provecho de mí, de todas mis pertenencias,
hasta que le escupas en el ojo del Cohen Gadol. El Cohen Gadol se refiere a Aarón. Aarón escuchaba, entonces le decía a esa mujer, y le decía, fulanita, me duelen los ojos. Por favor, la saliva tuya es una curación para mí. Por favor, salívame en mi ojo. Y así, y así se curaba, no se curaba, así hacía las paz entre el marido y mujer. Ahora no le veía ningún ojo. Pero para que el marido tenga prometido tener con la mujer, para hacer las paces, entonces estaba dispuesto incluso a que le escupan en el ojo de él para hacer la paz entre marido y mujer. Todo. Y eso por eso está escrito en el versículo cuando falleció, y lloró por la muerte de Aarón 30 días, toda la casa de Israel, tanto los hombres como las mujeres. Lo que no es que está escrito como yo Rabbeinu, que está escrito Bnei Israel, que solamente los hombres, de Bnei Israel, que distingue de Bnei Israel y Moshe. A todos preguntan obviamente que Moshe, el nivel de Moshe Rabbeinu, como ya dijimos, era más alto que el de Aarón. Entonces, porque en Aarón lloraron los hombres y las mujeres, y Moshe Rabbeinu no lloraron todos. Entonces, justamente él dice, el Ramón Yeshenbruch explica en el versículo, que acá el versículo está alabando a Moshe Rabbeinu. Un líder tiene que ser fuerte y no tiene que preocuparse de si va a tener carisma en toda la gente o no. Moshe Rabbeinu fue lo más grande, fue el que transmitió a todo el pueblo de Israel. Si no todos estuvieron de acuerdo con él, y no todos estaban de acuerdo con Korah, con Babiram, y toda la gente que estaba en contra de él, y que no llegaban a nivel de que no lo entendían lo que él quería, que entonces, o por ejemplo, si Moshe Rabbeinu dijo que tiene que pagar y él no quiso, el dirigente tiene que ser fuerte. Entonces no es algo que el versículo está Hasu Shalom hablando más de Moshe Rabbeinu, Hasu Shalom, no es la intención del versículo, sino que está diciendo que un líder tiene que ser líder y tiene que ser fuerte en sus decisiones. Ay, no todos van a estar de acuerdo con él, entonces mala suerte, ¿qué vas a hacer? Así es. Pero como Aarón no tenía ese problema. Aarón, él quería hacer la paz entre los demás. Él tenía cargo de juez entre las personas. Entonces, a él lo querían todo el mundo. Él siempre hacía las paz entre todos, estaba con todo el mundo bien, no tenía ningún problema. Todo. Así dice acá Rashi. Todo. Dice Rabbeinu Rambam, vamos a ver si trae lo mismo. Al mucho Shalom, que llegaba al Gish Baram Shetohorra, o Shayam Isaprim lo Shetohorra, Beshebeado Averá, היה מתחיל לו לשלום והיה מתאהב עליו והיה מרבה לספר עמו והיה איש ההוא מתבייש בנפשו ואומר אוי לי אילו היה יודע ארון צפון ליבי ורוע מפעלי לא היה מתיר לעצמי להסתכל בי כל שכן שידבר עמי ואומר אני אצלו בכחס אדם כשר לכן אני אאמץ את דבריו ומחשבתו ויהיה חוזר למוטב ונעשה מתלמידיו הלומדים ממנו ואמר השם יתברך כשתהיה בזאת עמידה נכבדת ושלום ומשול הלך איתי ורבים לשבמי עוון ועל זה העניין המפורסם עליו כיוון הלל. O sea, acá el Rambam va para otro kibun. Hasta ahora hablamos de que hacía la paz entre la persona y su compañero, entre marido y mujer. Acá el Rambam agrega que también cuando la persona hacía una transgresión, ¿qué? Entonces cuando la persona veía que se enteraba que una persona era malo, tenía alguna cualidad mala, o que le relataban que hizo una transgresión, entonces le acercaba a él, decía, ¿cómo andás? Manishma, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿En qué se te puede ayudar? Y así empezaba a hablar con él mucho tiempo. Y esta persona se decía, mirá, Aarón piensa que yo soy una persona justa, que se enteraría de todos los desastres que yo hago, ni me miraría. Entonces, con mucha más razón que no va a hablar conmigo. Entonces dice, no, si Aarón piensa algo así de mí, yo me tengo que arrepentir, tengo que volver al buen camino y tengo que empezar a cumplir la Torá de vuelta. Así dice acá, y yo le voy a cumplir. Y así la persona volvía en Chubá. Benazam y terminado lo di menos. Y se hacía de sus alumnos que aprendían de él. Por eso dice el versículo que mencionamos anteriormente, que muchas personas hizo que retornaran de su transmisión, que se arrepintieran de sus transmisiones. Y esa es la intención que tuvo Hillel en esta enseñanza. Entonces, dice Rabbeinu Yonah, Hillel ושמאי יקראו מהם ושמאי יבטלון, כמו שהפיקamos, הלל אומר, אבינו תביעה שלום, נווה שלום ורודה שלום, רוצה לומר, שיעב בליבו האמת והשלום, וירדוף אחריו ויפול ידיו, כי יש בני אדם אוהבים אותו בלבב שלם, ולא שיפלחו עצמם לעשות שלום בעולם, ואינם הולכים בדרכי השלום, אך עושים הפעולה ומשימים שלום בדן לחברו, ואוהבים לעשות המלאכה, כמו שנאמר, בקש שלום ברדפהו, אותם הם תלמידיו שהיו עושה כדבר הזה. O sea,
Dice acá el rabino algo muy interesante, que dice que la persona ame en su corazón la verdad y la paz, pero también la haga que la lleve a la práctica. Porque o sea, hay muchas personas que les gusta mucho hablar o que tienen en el corazón que ellas aman a todo el mundo, que quieren hacer las paces, pero además en la práctica no hacen absolutamente nada. ¿Qué? Y no se van a esforzar a sí mismos a poner paz en el mundo y no van con el camino de la paz. Pero las personas que sí hacen, sí la llevan a la práctica y sí ponen paz entre la persona y su compañero y sí les gusta hacer esto, aman esto, se sienten muy orgullosos y les encanta tratar de hacer la paz entre los demás, como está escrito, Baquel Shalom Feu, busca la paz y persíguela. Ellos son los alumnos de Aarón, que hacía esta cosa, que hacía esto. אוהב את הרבה מקרבן התורה, כשהיה לו מרגיש באדם שיוסי עבירה בסתר, היה הולך אליו מתחבר עמו, מראה עצמו אוהבו, והחותם עליה ליבו, אילו היה אהרון יודע מה צפוני ליבי, כלום היה רוצה בחברתי, אלא שאני מושא בעיניו כאדם כשר ובעל מצוות, אך אם מידה מחשבתי הרע, יתרחם ממני ויתחברו לרשע כמוני היום, והיה מצלחם בדעתו מערב בתשובה, וצאתה אליו גרמה ותורה גדולה להפר מחשבתו הרע ולעשות בתשובה. Pero Shenemar, Beshalom y yo alajiti, Barabim Shimiabon. Así entonces dice acá Rabino Yonak, lo que agregó a lo que estudiamos anteriormente, es que la persona no solamente tiene que tener en su corazón la idea de que quiere hacer la paz, sino que lo haga en la práctica, que lo lleve en la práctica, lo persiga, busca la paz y persíguela. Y ellos son los alumnos de Aarón. Para terminar, vamos a ver lo que dice acá Rabino Yonak, Rabino Batem Bartemura, que dice lo siguiente. Estamos en el capítulo 1, Mishnah 12. Dice así, Autalión lo vimos ayer, y Levi Shammai. Dice así, פרשו באבות רבי נוסון כיצד אהרון אוהב שלום כשהיה רואה שני בני אדם מתקוטטים היה עולה לכל אדם אחד שלא מידת חברו ואומר לו ראי חברך איך הוא מתחרט ומכה את עצמו על שחטא לך והוא אמר לי שיבוא אליך משתמחל לו ומתוך כך כשהיו פוגשים זה בזה היו מנשקים זה זה וכיצד היה מקראת עבודת התורה כשהיה יודע אדם שעבר עבירה היה מתחבא עמו מראה לו פנים צהובות והיה אותו אדם מתבייש ואומר אילו היה יודע צדיק זה המעשה הרעים כמה היה מתרחב ממני ומתוך כך היה חוזר למוטב והוא שנביא מעיד עליו Beshalom Mishol Alajiti, Rabino Shivi Abon. Entonces acá el Rabino Bertinuna nos pone un orden. No hay diferentes explicaciones. En realidad es una explicación sola. ¿Qué dijimos? Oev Shalom, Verdodev Shalom. Entonces eso se refiere a que hacía la persona, hacía Aarón hacía paz entre las personas. Oev Shalom, Verdodev Shalom. ¿Qué? Y eso, Oev Briot, Bekarban Torah, es que, ¿qué significa? Que Aarón se hacía que amaba a esa persona, que era un transgresor, y le ponía el rostro alegre, y así la persona pensaba, si Aarón se sabría la verdad de mí, pues seguro que ni me miraría, y con mucha más razón hablaría conmigo. O sea que en realidad las dos explicaciones se complementan una con la otra. Así ahora entendemos que no hay contradicción en las explicaciones, sino que es una explicación sola. El Rashi se refirió a la primera parte, Oev Shalom, Verdodev Shalom. Y el Rambam, cuando explica la segunda parte, Oev Tabriot, Ubenkarban la Torah. O sea, que hacía como que amaban a esa persona el transmisor, y así lo hacía retornar al buen camino. Así las palabras de Rabino Bertinuna nos mismo que trae más citas de lo que ya vimos. Ahora agrega acá una palabra que nos explica todo la Mishnah, la parte que no se comprendía. Bekeitzad ya me careta de la Torah. ¿Y cómo hacía que la persona, que Aarón hacía que se acercara a la Torah? Entonces ahí está que se acercaba al transgresor y hacía amistad con él hasta que la persona se arrepentía. Todo con el deseo que sigamos los caminos de Aarón, amar a la paz, perseguir la paz, ama a las personas y acércalas a la Torah. Con tu letra.